Un brazo de fuego quema la leña en la estufa de fierro. Envuelve por completo los palos que arden, ennegrecen, los vuelve cenizas. Se desarman por completo cuando la llama alcanza sus extremos. Son varios los trozos que calientan el comedor de la casa de Inés. Frente a ese mundo dibujado de rojos y anaranjados, azules intensos de pronto, un grupo de mujeres teje y teje y teje y teje. Se pasan la tarde entera en eso. La lana se desenreda en el juego de los dedos y los palillos mientras ellas conversan bajito, bien bajito, para que allá afuera en la calle nadie vaya a escucharlas. Por eso ninguna habla de más. Los comentarios son precisos. La palabra es justa, porque no están en una reunión de comadres en la que se cuentan sus vidas. Claro que lo hacen a veces, cuando hay buenas noticias o efímeras alegrías que combaten la tragedia durante aquellos meses de 1974. Pero eso es un simple agregado de algo mayor. Están allí más bien por una especie de trabajo que nadie paga, para ayudar. Lo hacen para que, para que un par de desconocidos tengan con qué abrigarse a miles de kilómetros de allí, en el extremo sur, más al sur que Chiloé, en un centro de concentración, en el descampado de una isla que retiene ilegalmente a hombres de izquierda, algunos de los más leales a Salvador Allende. ¿Para dónde mandan los tejidos? A Dawson, contestaba Amelia Mancilla. ¿No ve que los tienen muriéndose de frío allá? Pero si los milicos tienen todo tomado, los puertos también, ¿o quieren mandarlos por tierra? No llegarían nunca, pregunta una confundida. Y Amelia le dice que de eso se ocupa ella. Y este es el comienzo de Una isla partida en dos, la crónica con la que abre el libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y del libro de que se trata, Todo lo que tenías que ser, Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, libro editado por Alquim Ediciones y hoy hablaremos con quien tenemos el gusto de hablar hoy, con el creador e investigador, el periodista Tomás García Álvarez. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Por supuesto, muchas gracias Humberto por la invitación para hablar de este libro. Y aquí también, para quienes van a ver y escucharán esta hora, tuvimos la oportunidad de conversar con Tomás hace varias pandemias, Así es. por lo mismo que te decía, por lo mismo que me mencionaste que en off de que la entrevista con la que nos topamos, que fue por este libro, El Negro Palma, Retorno desde el punto de fuga, tu primer libro editado por Seibo, donde decías que nos veíamos más chicos, nos sentíamos más Más chicos jóvenes, claro. y sobre todo en un periodo tan raro como era la pandemia del COVID. Así es, sí. Sí, pues estábamos encerrados y fue hace algunos años atrás también. Creo que el 2020 por ahí, puede ser. Mm, Claro, claro. Y aquí tenemos un libro que quizás puede reafirmar, eh, reafirmar o creer en esto que llamamos la fe en el ser humano, que es hablar de estas mujeres de apariencia, historias pequeñas, pero que son grandes respecto de cómo se fue formando la resistencia a la dictadura. Hay que hablar de la idea. En el libro tú mencionas que de alguna u otra forma, la idea de este libro llegó con la investigación sobre el Negro Palma. Pero aquí habla con más detalle. ¿Cómo se gesta un libro como este? Sí, efectivamente, las investigaciones que yo había desarrollado para escribir el primer libro me fueron sembrando esta gran duda respecto a un rol que mencionaban militantes de izquierda, pero también otras personas, respecto a mujeres que prestaban colaboración a los partidos políticos y muchas veces no tenían siquiera, digamos, un vínculo partidario. Sí pertenecían a entornos que podían ser politizados y otras no, y eso me parecía muy interesante, pero más me llamaba la atención cuando le preguntaba a estas personas que estaba entrevistando y quién era esa mujer, con la intención yo de entrevistarla, como de una pregunta curiosa más que nada,
y todas las personas me decían que no sabían quién eran, que nunca había se enteraron de sus identidades. Y esa gran duda me llevó a pensarlas como una figura importante dentro de lo que fue la resistencia a la dictadura. Y también en la búsqueda de esas otras capas que muchas veces no son contadas respecto a lo que fue ese oscuro tiempo. Y encontrarme con la historia de estas mujeres y otras me, me pareció muy interesante y encontrarlas a través de también esta como gran cadena que ellas configuraban, es decir, preguntando, preguntando, llegando a otra persona que me llevara a otra mujer, fue, como decía, muy interesante, pero también en la gran riqueza del libro, de entrar a estas capas subterráneas que muchas veces desconocemos, que están ahí, que muchos se nombran, que están muy normalizadas, porque las personas cuando me hablaban de ella, las decían, sí, la mujer es ayudista, o las ayudistas, los ayudistas, porque también había hombres, yo me centré en la figura de las mujeres, em, y, y claro, como te decía, encontrarme con ellas fue reafirmar que hay muchas cosas que todavía no son dichas de ese tiempo y hay una necesidad de poder contarlas. Y en ese, y en esa labor de reporteo, porque estas historias mínimas, chicas, Ujú. chicas, bueno, respecto de lo que puede ser quizás lo heroico que puede estar al otro lado, desde ese otro lado más heroico respecto de la lucha contra la dictadura. ¿Cómo fue ese trabajo de reporteo? ¿Fue como mencionas en el libro, como me acabas de mencionar, mucho del preguntar, mucho del Mm. decir, ella hizo algo, ella estuvo ahí, ella hizo acá? Eh, También en el libro mencionas que no eran mujeres que estaban buscando un protagonismo. Ella es como, tal cual el libro, es como, era todo lo que tenías que hacer, yo lo hice y después hice mi vida. Pero en tu trabajo como periodista, ¿cómo fue ese reporteo? Sí, hay un trabajo mucho más íntimo respecto a la investigación porque va adentrándote a, como tú dices, personajes que no tienen un relato tan construido respecto a lo que hicieron y tampoco heroico. Eh, y claro, como tú decías, y se reafirma, y por eso el título del libro, para ellas era una consecuencia de lo que estaba pasando, es decir, había una acción que había que tomar sin preguntárselo tanto, sin cuestionárselo tanto, y que da cuenta de un arrojo de las mujeres. Entonces, poder llegar a ella fue abrir muchas puertas, tal como hacían ellas, para también definir quién me podía entregar una historia en la que estaba buscando. Y ahí interesante porque también hay una categoría bien política, pese a que las mujeres están motivadas, yo lo digo en muchas ocasiones, desde de esa solidaridad, desde un componente muy humanitario. La categoría ayudista sí es una categoría política que establecen los partidos, em, pero también había mujeres que me fui encontrando que no tenían idea que eran nombradas como ayudistas, otras que sabían que lo eran y otras que me reafirmaban que daba lo mismo la categoría, fueran militantes o fueran ayudistas, todas pertenecían a esta resistencia a la dictadura. Y, Ujú. y ahí, como tú me preguntabas cómo se establecía el encuentro con ella, bueno, desde lo íntimo de lo que te estoy diciendo la categoría, pero también desde ir desarmando esa concepción tan em, tan definida. Es decir, fui desarmando ese patrón respecto al periodismo para poder encontrarme con historias que tuvieran ese dinamismo de mujeres que, por ejemplo, en un momento habían sido militantes y quedaban descolgadas de sus partidos y luego volvían a ese combate contra la dictadura, pero desde otro lugar, que era el de colaborar con otras personas. Por eso la mención de que el nombre ayudista ponía en tensión respecto de qué tan políticamente partidista podía ser la chapa o el mote de ayudista. Claro, claro, y sobre todo porque se entendía que no estaban dentro de esta estructura partidaria que pudiera tomar decisiones. Generalmente el rol del ayudismo está asociado a esta idea precisamente de la ayuda, de la colaboración, y por tanto que es una tarea encomendada. No hay una capacidad
digamos, dentro de los núcleos de los partidos que en ese momento estaban muy desarmados por lo que significó la represión de la toma de decisiones, sino más bien desde un segundo escalón, pero que era sumamente importante porque la vida de las mujeres estaba rodeada de normalidad. Ellas podían moverse camaleónicamente por la ciudad, por sus mismos barrios, llevando alimento a sus casas para guardar a las personas o incluso transportándolas por la ciudad. Entonces, es muy interesante cómo esa posibilidad les facilitó también ayudar a personas que eran perseguidas y que evidentemente estaban en listados de los más buscados del país. em, y esa como característica de no tener o no estar marcadas les permitía hacer lo que hacían. No la hacía blanco fácil de la dictadura que podían hacer ese trabajo? O había otro afán? Así como voy a hacer esto, da lo mismo el costo. Yo creo que de ambas, hay un poco de ambas cosas. Primero, de que el foco está principalmente en desarticular a los organismos de izquierda. Ahora, también efectivamente hubo personas que ayudaron y que hay testimonios de militantes en las que arrasaban con las calles y las personas también que estaban cuidando eran detenidas también. Eso ocurrió. Em, pero también está este arrojo y esta decisión de convencimiento de decir yo voy a defender la vida, voy a buscar que otras personas sobrevivan sabiendo a lo que me arriesgo y, y asumiendo también ese costo, asumiendo el costo no solo para ellas mismas, sino también para su entorno familiar de lo que podía significar el día de mañana estar involucrada en ese tipo de acciones. También estaba hablar de la labor de la mujer, una que quizás la más conocida respecto de la búsqueda de detenidos desaparecidos, las manifestaciones, por tomar en cuenta el año 86, el año decisivo, donde habían harta manifestación y toda liderada en gran parte por mujeres. Pero el trabajo de estas mujeres tiene una labor muchísimo más em, en creer en el ser humano, repetir lo que dije al principio, ayudar a otra persona, quizás en otro tiempo donde no era simplemente, es como es el no, no es simplemente un delincuente. Esta persona trabajó, había algo más de derrocar la dictadura, había más, no, no esa cosa cómoda de vivir la vida, de vivir la vida cotidiana del año, de esos años, y no mirar hacia el lado y ver que lo que estaba ocurriendo en el país. Claro, y ahí se va fortaleciendo un compromiso que, como decíamos, es muy humanitario, desde la solidaridad, que obviamente son mujeres que venían con una tradición social o política, ya sea por sus familias. Tenemos que tener en consideración que esos años fueron años muy politizados, donde hubieron reformas que transformaron la relación social, mucha actividad cultural, entonces era un poco complejo no estar vinculado al menos con tener un grado de conciencia de lo que pasaba. Pero claro, ese compromiso se va construyendo de a poco, porque lo que aquí narro en el libro tiene que ver con acciones particulares, pero también el otro día conversaba con una persona también, hay un grado de curatoría al momento de seleccionar las historias, pero también dentro de las mismas historias, las historias que se cuentan, porque la historia de las mujeres es mucho más amplia y tiene distintas características. De repente hay historias o anécdotas que quedan fuera, pero que van construyendo otra gran historia, porque eran labores tan pequeñas desde el transportar información, un papelito al entrar a una cárcel, por dateo de que había un vecino que estaba detenido y que la familia no podía ir a visitarlo porque podía poner en riesgo al entorno familiar, y ellas lo hacían. Desde eso hasta el transporte y el riesgo, como narro en uno de los capítulos, que es el caso de Claudia Casone, que transporta armas, que está colaborando con su pareja en ese entonces, Renzo Contreras, quien era militante del Frente Patriótico Morón Rodríguez. Entonces, hay distintas formas de involucramiento que dan cuenta de un compromiso que se va construyendo y, y que muchas veces se transforma en algo
en una característica vital de esos tiempos. ¿Cómo fue la llegada con ellas? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Estaban dispuestas? Siempre estuvieron dispuestas a hablar o es un trabajo tuyo que probablemente va mucho más allá del reporteo? Ujú. Sí, como te lo decía recientemente, tiene que ver también con esa construcción de mucha intimidad. Em, la mayoría de ellas son mujeres ya mayores, entonces entrar a su espacio, retrotraer la historia y volver a esas memorias que muchas veces estaban guardadas como ya decía, simples anécdotas, requiere un trabajo de escarbar en la historia. Entiendo. Requiere de desempolvar los libros de la casa, y te lo digo como metafóricamente y en lo concreto, volver a fotos, por ejemplo, que tenían las mujeres en esa época. El libro rescata algunas fotografías, pero las mujeres me compartieron muchas más fotos de esa época, de lo que eran esos años. Y a partir de las fotos u otros dispositivos íbamos abriendo conversación. Y creo que eso lo he pensado, es distinto, por ejemplo, el trabajo investigativo que requiere otro tipo de historias, que es, por ejemplo, la investigación más dura. Pongo el caso de Palma Salamanca, que me tocó entrevistar, por ejemplo, al juez Mario Carroza o el mismo Palma. La construcción ahí de la historia y el dato que tú quieres saber es muy distinto, la forma en cómo tú te acercas a la fuente, a la persona. Y en este caso, hablar con las mujeres era hablar despacio, era escuchar muy atentamente, era no intervenir tanto. Las horas de conversación con ellas son muy así, de parar la oreja todo el tiempo, porque habían cosas, como ya te decía, anécdotas que estaban dentro de un relato que ellas habían configurado, que era traer desde el pasado hasta ahora, y en esa pequeña anécdota había una cosa, y quedarse ahí, y detallarla, y describirla, y en ese encuentro con las mujeres, que fueron varias entrevistas, yo también he tratado de hurgar más allá, de ir a la descripción minuciosa, y también porque aquí había un esfuerzo que... eh, que se instala dentro de la crónica periodística, pero que yo busqué extremar a través de elementos de la literatura, como que fuera un texto mucho más narrativo, y para poder darle esa riqueza requería de detalles, no bastaba solo con la escena respecto a la ayuda que estaba prestando, sino también los olores, la ropa con la que iban, qué estaban leyendo en ese momento, escuchaban música, cómo se relacionaban con sus pares, se maquillaban, por ejemplo, para salir a la calle cuando iban a transportar armas. Todas esas cosas me sirvieron a mí para construir la escena, y creo que también a ellas para poder volver a ubicarse en ese tiempo. Estamos conversando con el periodista Tomás García Álvarez, autor de Todo lo que tenías que hacer, Mujeres Ayudistas en la dictadura de Pinochet, libro editado por Alquimia Ediciones. Quiero salirme solo un poco del libro y hablar del camino editorial. ¿Cómo se dio el acercamiento con Alquimia? Yo les presenté un manuscrito que ya llevaba avanzado. Bueno, este libro obtuvo, bueno, la presentación de parte del libro obtuvo una beca de creación literaria del Ministerio de la Cultura, lo que también me ayudó, y creo que es una gran fortaleza de ese tipo de fondos, porque a diversos autores y autoras nos permite poder desarrollar ideas y propuestas y nuevos temas, tanto en la literatura como en el periodismo, y este cruce que es la no ficción. Y a partir de eso, de un manuscrito ya avanzado, yo se le presenté a Alquimia. Ellos tienden a publicar más literatura. Tienen algunas crónicas publicadas, pero este trabajo les pareció muy atractivo, precisamente porque tenía un poco de ambas cosas. Centralmente un texto, una crónica periodística, pero también con una narrativa mucho más dinámica y fluida que en este tipo digamos, de casa editorial valoran mucho. Ujú. Quiero irme también, quizás también citando lo leído al principio, Ujú. es hablar de cierto arrojo,
o también miedo en ese sentido, porque juntarte con varias personas a tejer, a tejer sobre todo para quienes estaban prisioneros en Isla Dawson, con la cabeza de que estará el vecino sapo que está mirando esta situación. O sea, en el hecho de que a pesar de que el vecino sapo pueda estar al lado, ahí es serio que las haya inmovilizado en su labor, en lo que tenían que hacer, en ayudar, en llevar eh, chalquito, frazada, algo como para cubrirse del frío de Dawson, o para poder transportar como cositas pequeñas, o a veces armas, como hablar de esa que a pesar del miedo nada las inmovilizó. Mm. Sí, yo creo que, y te voy a ser súper honesto con esta respuesta, yo creo que todavía no logro comprenderlo tanto. Mm. Primero porque no viví esa época y aún así viviéndola, sus respuestas me devolvían la pregunta, que era que no sentían miedo, que estaban en una inercia que era de absoluto convencimiento y que muchas veces ni siquiera dimensionaban lo que estaban haciendo, ellas mismas me lo decían. Em, y también se traduce en las respuestas que me dan hoy día cuando yo les digo, ¿por qué lo hacías? Porque era todo lo que tenía que hacer. Y volvía siempre a esa respuesta. Em, entonces, yo creo que hay momentos claves en la historia de estas mujeres que te permiten dimensionar qué es lo que sentían respecto al miedo, respecto al terror, respecto a saber que estaban conviviendo con la muerte todo el tiempo y que estar involucrado de eso está acercarse mucho más a la muerte. Pero pese a eso, había, como ya decía, un convencimiento e inteligentemente, digo yo, el coraje de poder armar coartadas em, para poder operar como lo hacía. Y también el involucrar a sus familias, porque muchas mujeres entendían que haciéndolos parte, de cierta forma los cuidaban, pero también porque haciéndolos parte le daban mucha más normalidad de lo que podía hacer ella sola. ¿Qué pasaba cuando, oye, esta señora que sale todos los días y los niños solos en la casa? Entonces, salir con los niños de la mano, a hacer lo que estaban haciendo, era mucho más natural en una época como esa. Y creo que esa astucia que demostraron, que no deja de dar cuenta de una contradicción, porque para ellas también era lo que estoy haciendo, o sea, estoy exponiendo a mi propia familia por otra persona que no conozco, también vuelve a dar cuenta de eso, po, de un motor solidario que en esa época estaba muy vigente y que obviamente también es una respuesta a lo que se había construido antes, a un modelo, digo, a un modo de vida que era mucho más colectivo, que era mucho de la olla común, que era mucho del espacio de construcción social que se fue perdiendo con la dictadura, que un poco la transición también vuelve a desarmar em, a través de las políticas que se desarrollaron, ya sea, yo el otro día conversando también desde eh, desde lo que ocurre con el MEMCH, por ejemplo, mujeres organizadas que están articuladas en torno a un colectivo y que llegada la transición sufre su ruptura interna, existen otros caminos que son más correctos en ese momento político. Lo mismo con la prensa, por ejemplo, ese alborde prensa muy consciente que hubo durante las dictaduras, la revista APSI, Análisis, y que también llegada la transición se desarma porque hay un acomodamiento en lo que tenía que ser el momento político. Entonces, em, bueno, reflexiones que van surgiendo a partir de la misma conversación. En el fondo, la resistencia a la dictadura se la, se la debe directamente a sus mujeres. Claro, claro, o sea, yo investigando y conversando con mujeres, pero también con otras personas, estos testimonios también están construidos en torno a voces de familias, amigos, particularmente la historia de Amelia Mancilla, que es la que tú leíste y con la historia con la que se abre el libro, está construida a partir de muchas voces, bajo el entendido que Amelia falleció hace un par de años
o ya casi 10 años. Entonces, es la única historia que no está narrada a partir de su propia voz, sino que es la construcción de otras personas. Y claro, hay una admiración por parte de las familias, de su entorno, de los amigos, pero también da cuenta de esa potencia de las mujeres en un momento tan terrible como lo fue la dictadura, y que da cuenta también de esa potencia que está en distintos momentos de la vida. em, en la guerra, por ejemplo. Y antes de partir este libro, el primer libro que me leo, porque también estuve acompañado de mucha literatura, el de em, La guerra no tiene rostro de mujer, que da cuenta también desde esos lugares en los que están las mujeres en momentos tan crudos, pero de una entereza, obviamente de esa contradicción que habita, el estar o no estar, pero siempre están, al fin y al cabo. Y eso me parece muy importante. Y sacar estas historias a la luz, que yo creo que es de lo que se encarga este libro, de poner, como ya te decía, otra capa digamos, de literatura respecto de la dictadura, me parece muy, muy necesario, porque hay que seguir hablando de ella, porque hay que seguir haciendo memoria y quizás hacerlo desde un nuevo lugar aporta mucha más luz eh, a lo que significa reflexionar sobre ese periodo. ¿Qué más vigente está hoy hablar de memoria respecto de solo con mirar el previously a la elección presidencial, Ujú. donde parece que aquí no, el país se olvidó, el país como que al país le gustan las dictaduras. Quiero creer que no, pero da la sensación. Sí, y es muy problemático porque yo siento que hay un sentimiento que se asienta en la dictadura, incluso en momentos previos, que tiene que ver con nuestra propia génesis o nuestra historia. Un ADN que busca, y bueno, no creo que sea un fenómeno únicamente de Chile, sino también de otros países de Latinoamérica, incluso del mundo, de, de un gen que busca este aire conservador, este aire de rectitud, de la norma, de la regla, como la forma ahora para poder llevar a los países. Me parece muy peligroso porque, como tú decías, lleva a la pérdida de memoria y lleva a la restitución de ciertas prácticas que son todo lo contrario a lo que buscan estos líderes o estas figuras, que es la libertad, ¿cierto? Grandes pregones respecto a la libertad, pero que es todo lo contrario. O sea, creo que son gobiernos coercitivos, son gobiernos que hacen daño, son gobiernos que no creen en la cultura, son liderazgos que creen en un orden que es muy castrador y eso me parece muy peligroso. Y bueno, creo que de hecho hacer este tipo de ejercicios de memoria a través del periodismo son muy necesarios hoy día porque nos llevan a revisar la historia, no es de una mirada revisionista únicamente, sino de entenderla, para no volver a repetir, que finalmente ese es el llamado. O sea, las mujeres testimoniantes de este libro dan cuenta de eso. Eh, Ellas hicieron todo lo que tenían que hacer, pero ojalá nunca más vuelva a ocurrir eso. Ojalá no haya que volver a hacer lo que hicieron, porque yo creo que nunca queremos volver a vivir un momento tan oscuro como ese, que en donde teníamos que enfrentarnos a compatriotas, en donde teníamos que enfrentarnos a personas que pensaban distintas y que por pensar distinto teníamos que aniquilarlas, me parece que es brutal. Y las mujeres también lo creen así. Yo sé que es así porque también me lo expresaban cuando pude hablar con ellas. ¿Y qué sensación te deja con el libro publicado, con este nuevo aporte a la memoria colectiva, a este nunca más respecto de la dictadura, de la figura de Pinochet y su trascendencia? ¿Qué sensación te deja a ti? Bueno, creo como te mencionaba que es un ejercicio necesario, con una sensación positiva, primero por su recibimiento,
Harto libro agotado en la librería, lo que me parece muy necesario, porque da cuenta de un hambre de encontrar la historia de esa época en otro tipo de textos, que no es siempre lo mismo, como ya he dicho muchas veces, respecto a las historias que suelen ser mucho más grandes, de las figuras heroicas que conocemos, sino de testimonios que son cotidianos, que son em, considerados quizás mucho más pequeños y que no pertenecen a esa época, porque además era muy, a ver, mucho más común de lo que uno creía. O sea, a medida que he ido hablando respecto a este libro, han aparecido muchas historias más. Y eso da cuenta de que fue mucho más masivo de lo que uno cree. Entonces, hay por una parte eh, la historia militante, que siento que ha sido mucho más trabajada, y hay toda esta otra historia que es una segunda línea para que toda esa línea militante existiera, por decir. Que es el refugio, que es ese lugar más pequeño, que es la microhistoria, que no habla de una entereza tremenda, pero también de una forma de resistir a esos, a esa época. Y con eso siento mucha gratitud. Obviamente que el libro pueda despertar nuevas historias como esas, que las familias puedan hablar, que esas mujeres que lo contaban como una anécdota hoy día puedan también traer a la mesa sus propias historias. Y me pasó el otro día en un cumpleaños que fue así, una mujer que ya cumple 75 años me comentó, yo también fui ayudista, ayudé a uno de mis cuñados a esconderse días después del golpe de Estado, jamás había escuchado esa historia, entonces creo que ejercicios como estos nos sirven para seguir recordando, para hacer memoria, para reflexionar y para cuestionar posturas tan extremas que nos hacen hoy día pensar que una figura como Pinochet es necesaria en el país. Y personalmente, ¿cuánto ha cambiado el autor de este libro Ujú. con el de este libro? Uf, qué buena pregunta. Muchísimo, yo creo. Muchísimo porque me he encargado de ir puliendo la investigación, digo, el ejercicio de la investigación, el hacer periodismo, el hacer crónica. Creo que soy un periodista distinto desde el lugar en el que narraba en esa época, pero porque me he acercado también harto a la literatura. Para este libro, como te decía, busqué que fuera mucho más narrativo porque también había un lugar pedagógico que me interesaba, que era que cualquier persona que se encontraba con este libro no encontraba la historia de la dictadura narrada desde los datos duros, que creo son muy necesarios, sobre todo cuando hay un texto de denuncia. Pero aquí quería encontrarme o quería hacer encontrar al lector y a la lectora con una intimidad que era distinta para conocer la dictadura. Y, y, la, y el periodismo narrativo creo que lo permite, de conectar desde la fibra con otros lugares y ese crecimiento creo que sí ha sido expresado durante estos años, a la hora de narrar, a la hora de acercarme a las fuentes, a la hora de también de encontrar otro tipo de historias. Yo hice como ese salto, quizás debería haber sido al revés, ¿no? Desde la microhistoria a la gran historia, pero esta gran historia también me hizo reflexionar, porque a través de ese mismo libro que tú mostraste, que conversamos hace un par de años, fue que me encontré con estas pequeñas historias. Y creo que también esa es la riqueza del reporteo y de la investigación. Ahora sí, los minutos que nos quedan, Tomás, quiero darte las gracias por el tiempo. Quiero también darte las gracias respecto de este libro luminoso, luminoso a pesar del periodo convulso, oscuro que vivió el país, de este libro convulso porque habla de solidaridad, habla de cariño, habla de alguna forma creer en el ser humano como un tipo bueno, un tipo bueno, más allá de género, como un tipo bueno en general, que fue capaz de ayudar a pesar de todo, a pesar de las eventuales consecuencias que pudo haber recibido, pero que ayudó y que salvó vidas, que, que ayudó a la resistencia a la dictadura, que sin estas grandes mujeres quizás el número de detenidos desaparecidos sería mayor, pero que fueron gravitantes respecto de la lucha.
sobre todo, no solo a las ayudistas, sobre todo al Moncha, sobre todo a quienes estuvieron, formaron parte de las grandes protestas en la búsqueda de sus parientes detenidos desaparecidos. Darte las gracias por este libro, porque este libro tremendamente amoroso, tremendamente didáctico. Uno ve también el crecimiento de un libro y otro sin desmerecer el Negro Palma, obviamente, pero aquí hay un libro que abarca una gran historia con muchas micro historias que, que guarda también, que guarda también una gloria más allá de las glorias propiamente tales que ya sabemos y de las que ya se han contado. Em, Ahora sí, en los minutos, y no sé qué, y es todo lo que yo podría agregar. Para ti que nos ves y escucharás recomendarte todo lo que tenías que hacer, eh, una ayuda a la memoria, una ayuda respecto a un nunca más. Eh, que, que penca hablar de un nunca más ya pasando ya 52 años, que ha sido en historia es hablar a la vuelta de la esquina, sobre todo para quienes, o sobre todo para caros jóvenes que nos están viendo, tener un poquito de noción de nuestra historia, de la historia de verdad, de esta historia. Em, bueno, ¿qué más poder agregar? Tomás, estos minutos finales, la pantalla es suya para que diga lo que guste respecto del libro, de lo que quiera. Sí, bueno, agradecerte Humberto por esta conversación, también por tus palabras respecto al libro y bueno, agradecerle a este espacio que difunde periodismo, literatura, creo que libros necesarios y sobre todo cultura en una época en la que, no sé, a mí me aterra que el día de mañana no que dejen de existir este tipo de espacios, porque también son una especie como de resistencia, pero, pero sí, que la cultura empieza a desaparecer más de las calles bajo un discurso de la seguridad, que es todo lo contrario. Yo creo que siempre ahí hay políticas que deben cruzarse, no es una cosa u otra. Y bueno, también invitarle a las personas que nos escuchan a leer este libro, ya se va a acercar, como ya conversamos, em, 52 años de la conmemoración del golpe de Estado, y que se den el tiempo, que se den una oportunidad. Creo que es un libro que se puede leer rápido, aunque a veces es difícil por la magnitud, digamos, de la historia, pero que busca eso. Enseñar, cuestionar, reflexionar y darle y poner en valor estas tremendas historias de mujeres que frente a la adversidad supieron qué hacer. Y eso es todo lo que tenías que hacer precisamente, un llamado a darse cuenta de la importancia de muchas veces poner el cuerpo cuando hay que poner el cuerpo. Tomás García Álvarez, autor de Todo lo que tenías que hacer, Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, libro editado por Alquimia Ediciones, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, a ti. Un abrazo por allá. Un abrazo y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.